Cómo tomar decisiones sin miedo y con autoconfianza. ¿Qué factores psicológicos influyen en nuestra capacidad de tomar decisiones? Si te interesa este tema, quédate porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida. De preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas. De aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia. De la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy vamos a hablar de la toma de decisiones. Esta cuestión que parece intrascendente, que a veces hacemos sin darnos cuenta, pero que en el fondo también paraliza y nos puede traer momentos de incertidumbre, de miedo, de no saber qué hacer, porque al final no tomar decisiones en sí misma es una forma de decisión. Estamos tomando decisiones constantemente y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Sin embargo, muchas otras nos enfrentamos a elecciones que van a cambiar nuestro futuro. Vivir significa elegir y no tomar decisiones implica inmovilidad y bloqueo. Así nos encontramos en muchas ocasiones que por el hecho de no tener que elegir sentimos que no avanzamos. Cada vez que proyectamos nuestro futuro en cualquier ámbito de nuestra vida, se abren un sinfín de posibilidades y no hacer ninguna elección al final supone también no progresar, no ir en ninguna dirección, estancarnos, pero estamos eligiendo también. Necesitamos, por lo tanto, tomar decisiones para poder progresar hacia nuestras aspiraciones, cosa que, como te decía al principio, pues muchas veces no es fácil. Hay que distinguir entre la trascendencia de unas o de otras decisiones y cada una de ellas tratarlas de un modo distinto, y esto pues muchas veces genera ansiedad, genera incertidumbre y no nos hace sentir bien. Hoy vamos a hablar de qué dificulta tomar decisiones, qué es una decisión correcta, qué procesos psicológicos intervienen en nuestra toma de decisiones, qué peligros afrontamos cada vez que tomamos decisiones, y te voy a hablar de una técnica sencilla, un paso a paso, para poder tomarlas de un modo por lo menos más consciente. Vamos a ello. ¿Qué dificulta tomar decisiones? La primera emoción que suele aparecer cuando nos enfrentamos a una decisión importante es el miedo. El miedo a equivocarnos, ¿no? Al fin y al cabo. Este miedo a tomar una decisión es la expresión de distintos mecanismos psicológicos que tenemos, como por ejemplo la intolerancia a una posible consecuencia negativa de nuestra decisión, pues la dificultad que tenemos a veces a renunciar a otras opciones, ¿no? Porque al final cuando elegimos estamos decidiendo qué queremos, pero también estamos dejando opciones que igual también son válidas, lo que pasa que en este momento implican menos beneficios que la que vamos a escoger, aunque no lo sabemos, de ahí esta incertidumbre, esta duda, ¿y si no sale bien, no? Al final, estilos perfeccionistas, si somos muy perfeccionistas y somos muy autocríticos, vamos a generar un montón de diálogos internos donde aparecen estos debería, ¿no? En lugar de expresar un me conviene escoger esta opción, nos hablamos con este debería escoger esta opción. Esto nos lleva siempre a valorar la otra como posiblemente válida y nos genera una mayor ansiedad. Estas tendencias en estas personas que son más perfeccionistas, y que al final yo creo que todos y todas tenemos un poquito de esto en decisiones sobre todo muy importantes, suele estar presente el autorreproche, que al final mina tu confianza, ¿no? O sea, porque al final cualquier decisión que vayas a tomar va a tener una parte negativa y te vas a reprochar y siempre vas a pensar que quizá la otra opción hubiera sido la mejor. No sé si te ha pasado alguna vez, y es que esperando a tomar una decisión te has quedado así, esperando, y finalmente no has elegido.
estás postergando, ¿no? Estás procrastinando el hacer una actividad, el tomar una decisión, lo estás dejando para más tarde por este miedo a la toma de la propia decisión. Al final, así simplemente estás paralizando decisiones que son importantes y que te convendría tomarlas. ¿Cuántas veces te ha pasado que finalmente, tras tomar una decisión, ya te da hasta igual el resultado? Simplemente te quedas tranquilo o tranquila porque dices, bueno, ya está, ya la tomé, ya por fin puedo seguir avanzando. Al final, en estos casos en los que cuesta tanto, ya el simple hecho de mover te quita un gran peso de encima. ¿Qué pensamientos y emociones aparecen de forma común en las personas que tienen dificultad a la hora de tomar decisiones? Pues te voy a hablar de 4 pensamientos y emociones que son comunes. Primero, el pensar que equivocarnos es un fracaso que no se puede reparar. Un fracaso cuyas consecuencias pues, pueden ser catastróficas o imposibles de modificar. Al final, pensamos que si me equivoco, esto va a ser una consecuencia, va a traer en mí una consecuencia irreparable. Este es uno de estos pensamientos que nos bloquean y nos impiden llegar a tomar la decisión de un modo consciente y desde la calma y desde la serenidad. Otro pensamiento que puede aparecer es creer que no se está a la altura y que en consecuencia no vas a poder soportar la responsabilidad que te supone esta toma de decisión. Al final la percepción, en este caso la percepción de si eres capaz o no de tomar esta decisión y asumir esas consecuencias, te llevan a pensar que no eres suficiente porque te criticas demasiado. Lo que decíamos al principio, piensas que tomes la decisión que vayas a tomar va a salir mal y tienes un nivel de autocrítica tan alto y de perfeccionismo tan alto que solo consigues paralizarte. Otro pensamiento que aparece es este miedo a verse expuesto a los demás. Al final, este miedo genera una visión de los otros como una amenaza y nos lleva a tener una gran ansiedad anticipatoria, es decir, antes de que vaya a pasar nada, nos estamos poniendo en el peor de los casos y pensamos que vamos a ser criticados, que nos van a ver de forma negativa y al final merma también la autoestima este tipo de pensamientos. El cuarto, del que me gustaría hablarte, es de esta percepción de perder el control. Cuando uno tiene que tomar una decisión importante y no sabe qué es lo que va a pasar después porque no somos adivinos, ninguno de nosotros somos adivinos y cuando tomamos una decisión nos arriesgamos a que salga bien o que salga mal, pues esta sensación de pérdida de control genera un malestar muy elevado y puede traer acarreada consigo pues angustia, ansiedad, necesidad compulsiva de confirmar con los demás, que los demás te ayuden a tomar esa decisión, también un poco pues para quitarte esa culpa que puede aparecer tras haber tomado esta decisión si finalmente no es la más adecuada, ¿no? Son 4 pensamientos que comparten las personas que tienen dificultades a la hora de tomar decisiones. Estos pensamientos y estas emociones generan diferentes respuestas o una combinación de ellas que al final en sí generan mucha ansiedad. Por ejemplo, pues el exceso de perfeccionismo, el postergar o procrastinar esta decisión, esperar y que nos cueste muchísimo tiempo tomarla. Delegar estas decisiones en otras personas y al final con esto crear relaciones poco saludables porque siempre vas a terminar pensando es que como la otra persona me dijo que hiciera esto, claro, no es justo ni para la otra persona que es la que te ha ayudado a tomar la decisión ni para ti porque no estás siendo responsable de tus propias decisiones. Y también pues caer en el abandono, ¿no? Como respuesta evitativa del malestar, para evitar este malestar de tomar la decisión, lo que hacemos es o la tomo de un modo impulsivo de forma que no tenga que pensar y ya está, allá voy con toda y si me la pego a lo grande, o no tomo ningún tipo de decisión, me quedo como estoy paralizado, que al final estamos decidiendo, como decíamos al principio, no decidir, al final es decidir también. ¿Cómo podemos entonces tomar una decisión correcta? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que no existen decisiones correctas o incorrectas, dicho así a grosso modo. Lo que tenemos que saber es eso, que no existen decisiones correctas o incorrectas, sino más o menos adecuadas a los objetivos que nos hemos marcado, al contexto en el que estamos y a las circunstancias en las que se toman estas decisiones. Es súper importante ser conscientes de que una
decisión siempre se va a ver afectada por factores que pueden escapar a nuestro control. Ojalá pudiéramos decir, vale, si quiero hacer A, va a pasar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y voy a llegar a la 6. No, ojalá, pero no lo sabemos porque pueden haber un montón de factores externos a nosotros que no controlamos y que van a influir. Y esto es lo que muchas veces genera ansiedad y nos da esta sensación de falta de control y hace que nos cueste tomar estas decisiones. Lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos de aquello que sí podemos controlar. Nos hacemos responsables de estos puntos en los que yo sí intervengo y el resto pues son variables que tengo que ser consciente de que están ahí, pero tengo que ser consciente de que no puedo controlar. Al tomar decisiones podemos centrarnos, por ejemplo, en identificar de una forma realista pues, nuestros objetivos, ¿no? Nuestras motivaciones, qué capacidades tengo y qué recursos tengo para poder alcanzar el objetivo que me planteo. Y a partir de ahí, las cosas que pueden salir o no como esperábamos, pues las tenemos que tener en cuenta y establecer si queremos un orden de, vale, si pasa esto para hacer como una especie de plan B. Si esto no sale como yo quiero y se da esta otra opción, ¿qué voy a hacer? Tenemos que ser también un poco caritativos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos, que a veces se nos olvida. No sabemos aún si a medio o largo plazo va a ser mejor o peor la situación de lo que habíamos previsto. Y bueno, no pasa nada porque como seres humanos tenemos capacidad de adaptación y podemos ir cambiando sobre la marcha. No tenemos por qué decir, he tomado esta decisión y ya es inamovible de por vida. No, si no nos está yendo bien, pues quizá podemos escoger otro camino, dar un rodeo, buscar una alternativa distinta. Tenemos que ser capaces de ir adaptándonos. Y además podemos poner a nuestro favor pues este escenario inesperado que aparece, que no habíamos previsto, que no nos esperábamos, que no podíamos ver venir, pues quizá nos lleve a tomar una decisión más acorde a lo que realmente queremos, porque siempre nos ponemos en el lado negativo, ¿no? Pensamos que todo va a ser muy malo y oye, quién sabe, igual un factor que no habíamos valorado resulta que le da la vuelta a la tortilla y nos da un beneficio mayor del que pensábamos. En cualquier caso, si hemos realizado un buen proceso para tomar decisiones, tenemos que tener en cuenta que sea cual sea el resultado, siempre va a ser un aprendizaje que nos va a permitir avanzar en nuestro desarrollo personal, en nuestra capacidad para seguir tomando futuras decisiones y en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Lo que decíamos, no hay decisiones incorrectas, son más o menos adecuadas a nuestros objetivos, a nuestra circunstancia y al contexto que tenemos delante de nosotros. Pero si valoramos si nos basamos únicamente en el bien o el mal como elementos totalitarios en una línea y no vemos este escenario de grises que puede haber en medio, pues probablemente nos peguemos la torta y digamos, pues he tomado mal la decisión, cuando en realidad al final esto solo nos va a llevar, si no conseguimos valorar esta línea de grises, solo vamos a postergar esta decisión o a tomarla de una manera impulsiva y sin haberla valorado o pensado del todo. ¿Qué factores psicológicos intervienen a la hora de tomar decisiones? Bien, pues interviene la autoconfianza. ¿Qué estrategias de afrontamiento tenemos? Ser conscientes de todas las destrezas que tenemos como personas, como individuos, para afrontar las consecuencias a la hora de tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, si sucediera algo inesperado por esta decisión, ¿puedo afrontarlo? ¿Tengo recursos para hacerlo? ¿Tengo capacidades para hacerlo? ¿Puedo volver a empezar de nuevo en el peor de los escenarios? Esta sería una de nuestras estrategias de afrontamiento, la autoconfianza en nuestras capacidades y nuestras habilidades. Por otro lado estaría la autoestima, la propia valoración es súper importante para proyectarnos como personas competentes a la hora de tomar decisiones, el querernos, el ser conscientes de nuestra valía y de que podemos ir hacia lo que pretendemos conseguir. Es decir, tengo experiencia, tengo conocimientos sobre este tema, si alguien puede elegir lo más adecuado a mi situación, al final tenemos que ser conscientes de que somos nosotros mismos. No hay una persona externa que pueda tomar una decisión por nosotros mejor que nosotros mismos. Otra sería la experiencia emocional, identificar y aceptar mejor nuestras emociones. Si no sabemos trabajar nuestras emociones, si no sabemos gestionar nuestras emociones, no vamos a poder valorar o no vamos a poder
valorar de una forma realista las distintas alternativas y las consecuencias que pueden aparecer en la toma de decisiones, en la elección que hagamos. Si tiendo, por ejemplo, a asustarme cuando tomo una decisión, por ejemplo, el hecho de saber que yo cuando tomo una decisión, pues muchas veces me asusto, me genera ansiedad, pero bueno, realmente esto no significa que no sea capaz de tomar la decisión, sino que sé que el momento de la toma de decisión me genera ansiedad, por lo tanto, cuando yo sé, en mi caso, que cuanto antes tome esa decisión, me voy a evitar un sinfín de días de agonía, de ansiedad, de no sé qué hacer. Yo soy una persona que cuando digo, vale, pues voy a por esto, y si me equivoco ya veremos cómo lo arreglo, ¿vale? Yo sí me planteo estos planes B, sí que decido, pero siendo consciente de que en el justo momento en el que tengo que tomar la decisión me va a generar ansiedad y me va a generar estrés. Esto me permite que el hecho de conocerme me permite decir, vale, es el momento de tomar la decisión porque es que si no se te va de las manos. Esto sería, por ejemplo, en mi caso. Y por último te hablaría, en cuanto a factores psicológicos, te hablaría de los estilos de pensamiento, ¿no? El estilo de pensamiento que tengas es esencial tanto para procesar la experiencia previa a la toma de decisiones, como sería mi caso que te estaba comentando, que en esta experiencia previa a mí me genera ansiedad, me genera miedo, me aparece la incertidumbre, como a la hora de afrontar las consecuencias. Bien, yo sé que esta ansiedad, este miedo que me genera incertidumbre me va a llevar a tomar una decisión y después el hecho de tomar esta decisión, ¿cómo lo afronto? En mi caso, no suelo pegarme mucho latigazo después de tomar una decisión. Soy consciente de que puedo equivocarme o no. Y bueno, en el caso de que lo vea o lo viva como una equivocación, intento reconducir, porque al final yo sé que ninguna decisión es 100% buena ni 100% mala. Y si nos ponemos a pensar en ¿y si hubiera escogido la otra opción? Seguramente vayamos a pensar que era más válida, ¿vale? Porque somos así, nuestro pensamiento en muchas ocasiones pues depende eso de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, y cada situación te lleva a una cosa diferente. Por lo tanto, el estilo de pensamiento que tengamos, la forma que tenemos a la hora de tomar decisiones, pues nos va a acercar o alejar un poquito de la calma a la hora de tomarla. Así que sí que te invitaría a que analizaras qué hay antes, qué pasa en tu cabecita antes de tomar una decisión y qué pasa después de tomarla, para así, sabiendo esto, poder tomar decisiones de una forma más tranquila y serena. Ya sabes que en caso de que tengas dudas o que te cueste hacer este tipo de ejercicios o de ver o de reconocer exactamente cuál es el patrón de pensamientos, pues puedo acompañarte en el proceso, y además puedes pedir una sesión de valoración gratuita conmigo en mi web o en Instagram. Después te lo dejaré en las notas del podcast y hablamos sobre ello, porque una vez reconocemos este proceso de pensamiento, esta forma de tomar decisiones, pues vamos a ser capaces de tomarlas de un modo más consciente. Porque no quiere decir que vayas a tomar una mejor o peor decisión, sino simplemente que vas a aprender a tomarla de un modo más consciente, porque todos sabemos que en el momento en que tenemos que elegir, pues podemos elegir bien o elegir menos bien. La idea es que aprendamos a elegir la opción más que se acerque más a tu objetivo, a lo que realmente quieres. Bueno, como te decía, ¿qué peligros podemos tener a la hora de tomar decisiones? Pueden aparecer a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues tendríamos por un lado el perfeccionismo o la búsqueda de la decisión perfecta, que como veníamos diciendo, la decisión perfecta de forma habitual no existe, ¿no? Las personas que son muy perfeccionistas les cuesta mucho tomar decisiones, y además de que les cueste mucho tiempo suelen pensar que al final nunca es la correcta. Entonces este perfeccionismo nos puede jugar malas pasadas y nos puede bloquear y dejarnos paralizados. Otro peligro sería la falsa creencia de que siempre tomamos malas decisiones. Esto nos pasa muy a menudo, y es que cuando tomamos una decisión, pues eso, lo que estábamos comentando, tenemos tendencia a pensar de que hemos tomado la decisión equivocada. Otro peligro sería la búsqueda de alternativas hasta el infinito y más allá, simplemente como respuesta del miedo. Como tengo miedo a tomar una decisión, lo que hago es buscar y buscar y buscar alternativas y posibilidades y beneficios y contrabeneficios y
nos va a llevar a buscar todas las alternativas posibles y esto nos va a generar muchísima ansiedad y probablemente nos paralice hasta el punto de que o no tomemos la decisión o tomemos una decisión ya por cansancio, por lo tanto no va a ser la más adecuada. También tendríamos pues esta necesidad de aceptación como clave a la hora de tomar una decisión. Esta decisión será aceptada por mis compañeros, por mi familia, por mi pareja. ¿Qué opinarán los demás? Y al final tomamos nuestras decisiones en base a lo que opina el resto. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a que muchas veces pensemos que no tenemos control sobre nuestra propia vida. Tendríamos también como quinto punto, ¿no? O quinto peligro, la impulsividad a la hora de decidir, que al final es simplemente esta respuesta al malestar que te supone llevar tanto tiempo pensando en lo mismo. Pues al final decides de forma impulsiva, ¿no? Lo que veníamos diciendo. También puede aparecer el peligro de delegar estas decisiones en los demás, empezar a preguntar a la gente, ¿no? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué harías? Y dices, mira, de 15 personas a las que le he preguntado, 9 han dicho que harían la opción A, pues yo hago la opción A. Claro, al final la responsabilidad la estás delegando en ellos y si esto sale mal, pues es muy probable que de forma o de manera inconsciente termines echándole la culpa a estas personas que simplemente, pues mira, te han dado la opción que ellos consideran más válida. Otro de los peligros sería negarnos el derecho a equivocarnos. Esto es importante porque muchas veces nos machacamos cuando nos equivocamos. Y como seres humanos, como personas que tomamos decisiones de forma continua, vamos a equivocarnos y muchas veces, y no pasa nada por equivocarnos. La cuestión es que sepamos volver a reconducir de manera que esta equivocación pues tenga una solución más amable. Otro peligro sería la precipitación o creer que la decisión tiene que ser inmediata. Tengo que decidir ya, aquí y ahora. No. Muchas veces esto pasa mucho con la venta, ¿no? Cuando te intentan vender, este sentimiento de tengo que decirte que sí o que no ya y bueno, ¿no? ¿Por qué? Tienes derecho a pararte a pensar si es la opción adecuada, tienes derecho a decidir que quieres valorarlo con tu pareja, tienes derecho a tomarte un tiempo para reflexionar, no es necesario que tomes una decisión ya, ahora mismo. El noveno peligro sería este miedo a fallar a los demás, ¿no? Aun siendo una decisión personal. Es mi decisión personal, pero como puede que implique o repercuta en otras personas, pues este miedo a fallarles a ellos hace que a mí me suponga un esfuerzo tomar esta decisión. Y por último hablaríamos de la inflexibilidad, ¿no? O sea, esta visión túnel en lugar de visión periférica. La visión túnel es eso, como si entrábamos en un túnel que no podemos ver más allá de lo que tenemos enfrente. Esto no nos permite tomar decisiones de un modo adecuado. Esto ocurre muchas veces cuando de repente te encuentras con esta decisión y no te paras a valorar más opciones. No, tenemos que abrir nuestra mirada, tenemos que ver qué opciones B tenemos, qué opciones C, qué consecuencias pueden haber y a partir de ahí, desde esta visión general y global de la decisión que tienes que tomar, pues entonces decidir. Y bueno, para no extenderme mucho más, voy a terminar hablándote de una técnica sencilla, un pequeño paso a paso para tomar decisiones. Primero, te diría que definas el tipo de decisión. La descripción debe ser lo más concreta posible. Recuerda que tomamos decisiones a diario y unas son más importantes y necesitan más tiempo y análisis que otras. Bien, pues vamos a definir qué tipo de decisiones, si de las que necesitan mucho análisis o de las que necesitan menos análisis. El segundo punto sería hacer una lista con todas las alternativas posibles. Esta lista tiene que ser realista, o sea, tienes que intentar que sea muy realista. Tienes que intentar ser muy realista en este paso, pero aún no entres a hacer juicios de valor sobre si es viable, si no es viable, qué amenazas o qué alternativas puede traer cada opción, simplemente una lista con alternativas, rápida, sin pararnos a juzgar demasiado. El tercer paso te diría establece los criterios para evaluar las alternativas. Aquí en este proceso es importante tener en cuenta pues, la repercusión de la decisión que vayas a tomar, las emociones que van a aparecer o que aparecen, la viabilidad de llevar a cabo el plan de acción y si finalmente es objetivo, ¿no? para esa decisión y si es válido. Con esto podemos valorar las alternativas, por ejemplo, de 0 a 10 en función de los criterios que hemos dicho, pues de si son viables, qué emociones van a aparecer,
qué repercusiones va a tener esta decisión en ti y en los demás. Entonces, en cada uno de las alternativas que has puesto en tu lista que has hecho en el punto número 2, pues le pones al lado un numerito del 0 al 10 en función de los criterios que quieres conseguir. Como cuarto paso, identifica las alternativas relevantes. Por ejemplo, es decir, enfócate en aquella o aquellas alternativas que han obtenido una puntuación más alta. Si son más de una, piensa si es viable combinarlas en tu decisión o si por el contrario, de estas que tienen un 9 y un 10, decides o estableces unos criterios de por qué vas a decidir una o vas a decidir la otra. Y de nuevo, pues puntúa. Y al final, pues la que tenga una puntuación más alta, pues es la que realizas. Y como quinto paso, ejecuta y verifica los resultados. Esto es importante, ejecuta y verifica los resultados, porque si nos quedamos en la valoración, si definimos el tipo de decisión, si hacemos una lista con las alternativas, si establecemos los criterios para evaluar estas alternativas, les ponemos de un 0 a un 10, dependiendo de cada uno de ellos, identificamos las alternativas más relevantes, pero no ejecutamos, no estamos avanzando en el proceso. Tenemos que tomar la decisión, que es de lo que va el tema, de cuando nos cuesta tomar decisiones. Entonces, ejecutamos y verificamos los resultados. ¿Cómo hacemos esto? Elaboramos un plan de acción. En este plan de acción vamos a ver cuándo y cómo vas a poner en marcha esta decisión. Vas a plantear el tiempo que te va a requerir el llevar a cabo esta decisión. Y tras tomar todo esto, tienes que dejar un tiempo para percibir tu grado de satisfacción. Deja que pase un tiempo. No digas, he tomado esta decisión y cachis, me he equivocado. No, vamos a darnos un tiempo. Una vez has podido observar el grado de satisfacción, una vez ya sabes si está funcionando o no, entonces sigues por ese camino o reevaluar la situación y moverte hacia otro lado, porque lo que decíamos al principio, tomar una decisión no significa que ya sea irreparable, irremediable y que no podamos hacer nada al respecto. Como personas tenemos esta capacidad de adaptación y podemos ir hacia otro lado si vemos que la decisión no está yendo por el camino que queríamos. Y bueno, una vez tienes 5 técnicas sencillas para tomar decisiones en un paso a paso, me gustaría acabar con una frase de Sartre que dice: no somos más que nuestras propias decisiones. Y es que al final esto nos lleva a reivindicar nuestra singularidad, nuestra singularidad, es decir, que todos y todas tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, a hacernos responsables de ellas y, ojo, también tenemos derecho a equivocarnos. Poquito más por hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Si ha sido así, me encantaría que lo compartieras y que me dijeras si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, en qué cosas crees que podríamos profundizar más y me lo hagas saber, porque así pues puedo hacer más contenido acorde a tus motivaciones, a tus inquietudes y a tus necesidades. Nos vemos, nos oímos el próximo domingo. Un abrazo enorme. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.